El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí otro año más, 2024, iniciamos El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital. Ese podcast que intenta deciros la verdad, lo que otros no se atreven a contar. El cierre digital siempre y el podcast El hilo de la cometa lo seguirá haciendo durante todo este año de 2024, si la salud y evidentemente los poderes nos lo permiten. Aquí estaremos. Y empezamos duros, y empezamos fuertes, y empezamos con noticias, y empezamos con exclusivas. Y vamos a contar hoy, este jueves, el inicio de temporada, dos noticias que son importantes. Una en el sector del turismo. Vamos a desvelar, como hemos hecho en el periódico en exclusiva, el presunto, la supuesta estafa de una plataforma llamada Dignidad de Mayores para atacar a los viajes del inserso, es decir, una guerra por el poder en el sector del turismo, una guerra por el poder en el negocio de las agencias de viaje, una guerra por el poder en el paquete goloso de los viajes del inserso, esos viajes de pensionistas, y que pues por ese poder se crea una plataforma ficticia, Dignidad de Mayores, una plataforma en la que se usurpa la identidad de una anciana de 80 años, Margarita Gil Sandoval, residente en una barriada popular de Palma de Mallorca, Son Ferriol, y bueno, pues se hace una plataforma para criticar cómo se otorgan los viajes del inserso a Viajes Aboris. Bueno, Viajes Aboris, en el concurso que sacó esta temporada 2023-2024 el inserso, se quedó con los 3 lotes. Los perjudicados pues estaban empresas como Nautalia, Serviplan, estaba también Mundoplan, con Iberia, estaba también Soltour, no había acudido Iberojet, curiosamente, y bueno, pues se queda con eso Aboris, con ese paquete, con los 3 lotes de los viajes del inserso, y a partir de entonces pues empiezan todo tipo de hostilidades. Esas hostilidades por ese poder, por ese control de los viajes del inserso, llevan hasta incluso a hacer esta plataforma, una plataforma ficticia, una plataforma fake, una plataforma fantasma que se llama Dignidad Mayores. El cierre digital empieza unas investigaciones, empieza a llamar a las personas involucradas y bueno, y descubre que se usurpa la identidad de esta anciana de 80 años, Margarita Gil Lázaro, que no tiene ni idea de informática, que no tiene ni idea de tecnología, que no tiene ni idea de móviles, que ni siquiera está escrita en esta temporada 2024 a los viajes del inserso, y que crea una plataforma que se llama Quejas al Inserso, todo para adelante, más o menos ese es el nombre, y tapado con esa plataforma Dignidad Mayores, que incluso realiza escritos al director general del inserso, al defensor del pueblo, y que tiene relevancia en determinados medios de comunicación, como puede ser la revista Preferente, un medio conocido dentro del sector turístico, que le da mucha cancha, que incluso ejerce como portavoz, el diario La Razón, La Vanguardia, etcétera. Bueno, sin contrastación alguna. Volvemos al periodismo que no queremos, al periodismo sin contrastación, al periodismo del que todo vale, donde no se contrasta si existe una Margarita García, si Margarita García es de verdad la portavoz, si existe Dignidad de Mayores. Una simple búsqueda en Google de Dignidad de Mayores te permite saber que no existe. Simplemente eso. Eso es lo que nos han enseñado, y yo como profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, en la Facultad de Ciencias de Comunicación, intento transmitir desde hace 22 años. Contrastación. Y si no, pues evidentemente no es periodismo. Y bueno, pues esto es una bola que corre, y bueno, el cierre digital descubre que esta plataforma que ataca constantemente a estos viajes del inserso, en concreto en esta ocasión a Viajes Aboris, que es el beneficiario de estos 3 lotes, pues detrás de ello hay una auténtica trama empresarial por el poder del sector turístico que iremos desvelando en estos días en el cierre digital. Por ahora ya hemos sacado esa plataforma, Dignidad Mayores, esa plataforma ficticia, esa plataforma, la señora que la crea, esa anciana, ni idea, como hemos contado, de tecnología, ni idea de móviles, ni idea de contenido, ni idea de burocracia, ni siquiera escrita los viajes del inserso. Eso para empezar. Pero es que detrás de ello existe la posibilidad
de que la usurpación sea por parte de su nieta. Y curiosamente su nieta, en el currículum que tiene puesto ella en su página, aparece que trabaja para Serviplan. Serviplan es precisamente una de las empresas que luchaba por esos lotes del Inserso. Es precisamente una de las empresas competidoras de Aboris. Y esta chica, la supuestamente usurpadora de la identidad de su abuela, pues trabaja para esta empresa. Y sacaremos más, sacaremos nombres, empresas, cómo se desarrolla la trama. Cuidadín, porque aparecen nombres muy importantes dentro del sector turístico, y aquí en el fondo lo que se trataba era de quitar a Aboris de en medio. ¿Cómo? Porque el Inserso tiene la posibilidad de prorrogar o no este contrato a 3 años, pero al primer año se le puede decir a Aboris no y vuelvo a sacarlo. ¿Por qué? Porque ha habido problemas, etcétera. Esto es en el fondo lo que se trata en esta campaña: evitar esa prórroga y que el Inserso volviera a sacar ese paquete a concurso. ¿Y cómo se podrá hacer? Pues evidentemente dando caña a Boris, dando caña a Boris, dando caña a Boris. ¿Y cómo se le da caña a Boris? Pues creando una plataforma ficticia, falsa, fake, Dignidad Mayores, y teniendo medios de comunicación, como siempre he dicho, cipayos del poder establecido. Y en este caso cipayos del sector turístico. Medios pagados por empresas competidoras. Medios al servicio simplemente del poder económico. Lo que desde el Cierre Digital venimos luchando desde hace mucho tiempo. Tengo que deciros y daros las gracias a todos en concreto y en mayúscula, por ser fieles al Cierre Digital, por ser fieles al Hilo de la Cometa. Este podcast, en la poca existencia que tiene, incluso con la llave del cierre de la compañera Alejandra de la Llave, hemos conseguido sacar más de 2 millones de visualizaciones desde septiembre que empezamos. Todo un hito, todo un logro, y seguiremos haciéndolo. Pero es que el periódico en sí ha crecido un 70% durante este año 2023 pasado en lectores. Estamos en 7 millones de usuarios únicos, cerca de 18 millones de visitas. Ese es el periodismo, ese es el trabajo, eso es pico y pala, eso es defender la verdad, eso es estar al margen del IBEX 35, de Telefónica, de Carrefour, de Mercadona, etcétera, 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 etcétera. Y del control del capital. En el Cierre Digital no controla el capital nadie. En el Cierre Digital solamente somos informadores. Y como dice nuestra mancheta, periodismo dirigido a la verdad. Intentaremos hacerlo siempre. Moriremos siempre de pie, nunca de rodillas. No lo olviden ustedes. ¿Nos equivocaremos? Claro que sí. Somos humanos, nos equivocamos. Pero nos equivocaremos con la verdad, no con la maldad ni con el interés. Y dicho esto, les paso a un tema que también ha sido muy importante a lo largo de estos pasados días, y es el cumpleaños del rey emérito, don Juan Carlos, en Abu Dhabi, 86 años. Para ello, don Juan Carlos ha querido organizar una fiesta con su gente, con sus amigos, con los que le han apoyado, con lo que él se define que es su familia. La infanta Cristina, la infanta Cristina, la infanta Elena, sus hijas, sus nietos, que han ido prácticamente todos, y con las ausencias ya notables y esperadas de los reyes de España, de don Felipe y doña Leticia, y de sus hijas, la infanta Sofía y la princesa Leonor, que tampoco acudieron a Abu Dhabi. Y por supuesto, como no, de la reina emérita, doña Sofía. ¿Y por qué? Porque la vida de don Juan Carlos, que es lo que hoy vamos a contar, existe una mujer desde hace muchísimo tiempo que es su fiel compañera. Esa fiel compañera de don Juan Carlos, esa fiel compañera que tiene en Abu Dhabi, esa mujer que sigue a don Juan Carlos desde hace ya más de 30 años, es Marta Gallá. Marta Gallá, la decoradora mallorquina. Y la historia de Marta Gallá con el rey emérito se lo voy a contar hoy a ustedes aquí en exclusiva, porque ese fue uno de mis primeros trabajos profesionales en el mundo del periodismo, en el año 1988. Yo por entonces acudía a Mallorca como reportero de la revista Panorama, ya liquidada, de los kioscos, y bueno, y cubría ese verano. Bueno, pues en esas fechas, un año más tarde, el 89, se produce una cena en el Casino de Mallorca, homenaje al Aga Khan, precisamente el que le paga a la infanta Cristina todo su sueldo en Suiza. Bueno, pues el Aga Khan, entonces se le hace un homenaje en el casino, al que acude don Juan Carlos, doña Sofía, en una mesa presidencial. Pero hay una mesa en ese acto
que llega más tarde. Y en esa mesa se encontraba situada el que era el principal testaferro, por decirlo así, entre comillas, o ayudante en la isla de Mallorca del rey Juan Carlos, el príncipe Zohrab Chocotúa, casado con Marieta Salas. Marieta Salas, una gran terrateniente, una gran millonaria de la isla, cuyo padre, el señor Salas, Pedro Salas, fue el que le dio al rey Juan Carlos en usufructo el palacio de Maribén, como presidente que era entonces de la Diputación de Mallorca. Bueno, pues en esa mesa acuden el príncipe Chocotúa, Marta Gallá y el escritor José Luis de Villalonga, también íntimo amigo del rey por entonces. Llegan tarde, fíjense, llegan tarde. Y don Juan Carlos, ni corto ni perezoso, se levanta de la mesa para ir a saludar a Marta y a su amigo Chocotúa y Villalonga. La sorpresa fue mayúscula. La propia reina Sofía se quedó de piedra y dice, bueno, ¿cómo se puede levantar don Juan Carlos en un acto oficial y demás para ir a saludar a una chica, ¿no? Aquello ya fue el pistoletazo de salida. Los periodistas, los que trabajábamos, nos dijimos, pero ¿qué hay aquí detrás? Y a partir de entonces yo inicié un seguimiento acerca de la relación de don Juan Carlos con Marta Gallá. Una relación que venía de los tiempos también ya del Club de Mar, donde don Juan Carlos incluso llegó a ser pinche a los tiempos de Príncipe, se subía a la barra, pinchaba, etcétera. Y ahí comienzan con esa jet set mallorquina, esa amistad de don Juan Carlos con Marta Gallá. Bueno, pues en estos años don Juan Carlos mantiene un idilio formal con Marta Gallá, y ese idilio formal llega incluso a que el CNI le grabe conversaciones a don Juan Carlos, como ustedes saben, en esa famosa fonoteca que publicaron mis grandes compañeros y excelentes periodistas de investigación, Manuel Cerdán y Antonio Rubio, en el diario El Mundo, donde se escucha incluso a don Juan Carlos decir, ya le he dicho a Marta que somos dioses, que no se preocupe. Claro, le grababan porque todo el mundo sabía que don Juan Carlos está con Marta. De hecho, a Marta Gallá se le protegía, se le mantenía en un círculo muy cerrado, donde no se penetraba, donde se le protegía. Ella vivía en Can Barberá, en el centro al lado del paseo marítimo de Palma, en un ático. Y bueno, pues todo va bien. Marta Gallá se relacionaba con el círculo de Ramón Mendoza, el entonces presidente del Real Madrid, Marta Girot, hermana de Janine Girot, Rudy Bay, que era el presidente de Espantas. ¿Y qué ocurre? Pues que en ese año 1992, en ese año de la Expo de Sevilla, en ese año de las Olimpiadas de Barcelona, se produce un hecho luctuoso y trágico. Y es que en esas carreteras angostas de Mallorca, en esas carreteras empedradas que tienen los lados pues rodeados de piedra, bueno, pues Rudy Bay y su entonces compañera Marta Girot, en uno de los coches se matan. Pero en el coche de detrás iba Marta Gallá. Marta Gallá ve ese accidente mortal, eso le provoca una crisis importante, graves problemas psicológicos, y Chocotúa, el príncipe Chocotúa, decide llevársela a Suiza, donde tenía propiedades y heredades, para apartarla y para que sea tratada. Don Juan Carlos, ni corto ni perezoso, se marcha de España detrás de Marta Gallá, incluso deja plantada a la reina doña Sofía y a su padre, don Juan, en una cena en el Club Génova de Madrid, al lado donde se encuentra la sede del Partido Popular, y esa noche coge, cena y se va. Doña Sofía empieza a llorar, etcétera y tal, pero don Juan Carlos se va detrás de Marta y se va a Suiza, y tanto es así que Felipe González tiene que rubricar el nuevo nombramiento del ministro que iba a sustituir a Fernández Ordóñez, que como saben ustedes tenía un cáncer y le provocó posteriormente su muerte, pero había que firmarlo el rey. Y el rey que no está, y el rey que no aparece, y qué justificación tengo. Y es que el rey se había ido detrás de Marta Gallá, había dejado todo y había abandonado todo. La noticia nos llega, los periódicos Oggi en Italia y Point de Vue en Francia se hacen eco, y entonces el director de la revista Época, Jaime Campmany, con el gran Miguel Torres, su director adjunto, deciden que me ponga a publicar y a escribir ese reportaje que durante varios años yo llevaba guardando en la despensa sobre Marta Gallá. Y sacamos el reportaje que fue uno de los reportajes cumbres en el periodismo
español, no dicho por mí, sino dicho por los expertos, como se llamaba La Dama del Rumor, con la portada de la revista Época, con una foto que conseguí, que algún día le contaré, de Marta Gallá, porque había que ir por los cajones, por los bares, buscando por las paredes, hasta que encontré la foto de Marta Gallá. Y estaba colgada en un sitio. Y ahí la conseguí. Y esa foto fue la portada de La Dama del Rumor. Por primera vez, año 92, se hablaba de los amores de don Juan Carlos. Vuelvo a repetir, año 92. Fíjense ustedes, hace 32 años. 32 años que se sacó el amor de don Juan Carlos con Marta Gallá, que rompió. ¿Pero qué ocurrió? Yo tenía nuevos reportajes sobre Marta Gallá, porque evidentemente los periodistas de investigación sacamos una bala, la bala escrita, no crean ustedes que ningún tipo de bala, sino simplemente es una bala escrita, de un papel, es una bala de papel. Y tenía más, pero en ese momento recuerdo que me llama Miguel Torres por indicación de Jaime Campmany y me dice, mira, a raíz de la publicación de La Dama del Rumor ha llamado Sabino Fernández Campo, entonces jefe de la Casa del Rey y también amigo de entonces director de Época, Campmany, y le dice, mira Jaime, ya no te llamo como jefe de la Casa del Rey, te llamo como hombre, como persona. La reina doña Sofía no hace sino que llorar, llorar y llorar continuamente, está rota, está destrozada, y te pido ya como hombre, como persona, no como jefe de la Casa del Rey, que paréis la información y que no sigáis sacando. Bueno, ante eso se me comunica que por orden de la dirección y tal, y ante esa petición expresa de Sabino Fernández Campos, se parará lo que iban a ser varios reportajes más sobre Marta Gallá y sobre ese amor fiel al rey Juan Carlos. Eso obligó a parar y evidentemente ya no se volvió a hablar más de los amores de don Juan Carlos y de Marta Gallá, hasta que posteriormente ya cuando sale el caso Corina Larsen y el caso Urdangarín, pues entonces evidentemente ya se empieza a abrir el tarro de las esencias de la Casa Real. Pero durante todos esos años Marta Gallá siempre estuvo ahí. Incluso cuando con Corina Larsen, porque Corina Larsen se enfada con don Juan Carlos precisamente porque don Juan Carlos seguía manteniendo ese amor, ese contacto con Marta Gallá. Tanto es así que incluso es una de las beneficiarias de esos dineros que salen de la cuenta de don Juan Carlos. Acuérdense ustedes, esos 60 millones para Corina Larsen, pero es que luego había un par de milloncetes también para Marta Gallá. Nunca lo dejó y Corina Larsen se puso celosa de Marta Gallá, porque era verdaderamente la compañía de don Juan Carlos siempre. Una mujer discreta, callada, que nunca dice nada, que siempre sabe estar, y que eso don Juan Carlos finalmente la ha valorado. Y ahora es la compañera del rey emérito en Abu Dhabi. Es la persona que viaja con asiduidad a Abu Dhabi a estar con el rey Juan Carlos. Es la persona que le acompaña, es su fiel compañera. Por eso, evidentemente, la reina Sofía no puede estar. De aquellos 32 años de 1992, donde no paraba de llorar y de llorar, eso siempre le ha dejado llamella, y es consciente que en la vida de don Juan Carlos, esta persona, Marta Gallá, ha sido y será y sigue siendo la fiel compañera, en estos momentos en Abu Dhabi. Y aquí, en el Cierre Digital, en el hilo de la cometa, seguiremos contando todo, absolutamente todo. Y así les espero la próxima semana, el próximo jueves, de nuevo, año 2024, en esta segunda etapa del hilo de la cometa. Hasta entonces, un saludo muy cordial y, como les digo, muchísimas gracias por su fidelidad.